Gracias. Así puesto de pie, mi hermano, voy a invitarlo a que abra su Biblia, por favor, si no tiene ninguna dificultad en hacerlo, y ahí en casa también, libro Evangelio según San Juan. San Juan. Vamos a abrir la palabra del Señor, vamos a honrarla, capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Y mientras usted se ubica, por favor, ore en su mente, en su corazón, dígale al Señor: Señor, que tu palabra sea ministrando mi necesidad en esta hora. Vamos a mirar lo que dice exactamente desde el verso 22 y después usted me permite hacer una paráfrasis desde el verso 25 hasta el verso 59. Dice la Escritura: el día siguiente, la gente que estaba allí al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberías junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Amén y amén. Gracias, Padre. Tu palabra, Señor, que es naturalmente poderosa y que por la fe creemos que el universo fue hecho por la misma, hoy siga creando en nosotros todo lo que se necesita a fin de que, como tu palabra misma nos lo enseña, seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Amén y amén. Tome su lugar, por favor, póngase cómodo. Le damos gracias al Señor por estar en su casa. Bueno, mi hermano, ¿sabe cuál es el lindo privilegio de la iglesia? Que la iglesia es una aquí y en cualquier lugar en donde estamos. Y que en este mismo lugar y en este mismo momento, así como en este lugar, hay muchas puertas que hoy tienen abiertas, no solo sus puertas, sino también la iglesia, su corazón, para querer oír lo que Dios les quiere hablar. Ahora, cuando vemos la Escritura, a mí me llama mucho la atención lo que está diciendo justamente este escenario, porque yo creo que todos nosotros coincidimos en algo, y es que si algo la iglesia necesita y requiere hacer en este tiempo, es como nunca, con fervor, vehemencia, pasión, constancia y amor, es buscar la presencia del Señor. ¿Estamos de acuerdo en que buscar a Jesús es algo virtuoso? ¿Que buscar a Jesús es algo necesario? ¿Que buscar a Jesús es algo importante? Bueno, pues el escenario nos deja ver un grupo de personas que, como termina o en el epílogo de estos versículos cortos que hemos leído, solamente 3, 22, 23 y 24, cierra, y tal vez en esa titulación que tenemos aquí, dice: la gente busca a Jesús. Diríamos todos: qué bueno, pero yo creo que hay algo que trasciende un poco más en el contexto, que si ahondamos y que si miramos no solamente desde el capítulo 6, sino capítulo 5 y posteriormente pasamos al capítulo 7, porque nosotros debemos entender y ser enseñados en algo, y es que, pues bueno, la capitulación de la Biblia no es en realidad una manera de cómo fue escrita la misma. Usted no lee una carta por capítulos, usted lee una carta desde el saludo hasta la despedida. ¿Es así o no es así? Entonces el Evangelio pues no fue escrito colocándole, los apóstoles no colocaron capítulo 1, capítulo 2, sino fue toda una historia del escritor.
Parece que a alguien le pareció concerniente e importante el hecho de hacer unas pequeñas pausas y conociendo también la manera como nosotros estamos acostumbrados a aprender. Somos muy capitulares. Somos tal vez dados a decir, hoy leeré un capítulo de la Biblia. Pero cuando leemos todo el contexto, hay una ambientación de una serie de circunstancias. Lo que acabamos de leer precede algo, pero también antecede otro lugar, y sería bueno colocarlo en el contexto. ¿Qué hay en el contexto? El Señor Jesucristo llegando al mar de Galilea y estando en un lugar donde predicando la palabra, dice la Escritura, se denota que hay una necesidad, la gente tiene hambre, y muy conocida y tal vez muy recurrida en muchos de nuestros sermones, la gran historia de la alimentación de miles que, creyendo a el milagro del Señor, pues se atrevieron a meter la mano en la canasta y tomar un trozo de pan, porque la noche ya llegaba, arreciaba el día. Posterior a eso, entonces, hay un grupo de personas que, como nos enseña en el verso 16, se dice que al anochecer los discípulos descendieron al mar y, entrando en una barca, iban cruzando hacia el mar de Capernaum, y llegando, pues el Señor se separa de ellos y decide irse. Llegando al otro lado, el Señor sigue su recorrido en su asignación. Ahora hay un grupo de personas que llegan al lugar en donde Jesús había estado, y dice la Biblia que ¿qué? No lo encontraron. ¡Qué frustración! ¡Qué frustración no encontrar a la persona que el día anterior se había encargado de ser ¿quién? El proveedor a una necesidad. Y quiero que usted mire muy bien esto, porque cuando usted logra ubicarse en el verso 25, entonces es bastante interesante el abordaje en la continuación de la historia. Dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, ¿qué le dijeron? Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Es decir, está inherente, está implícita en la conversación una especie de reproche de como que no nos dijiste que te ibas y como que te seguimos necesitando. Y usted puede decirme, pastor, pero usted ¿cómo coloca palabras que tal vez ahí no están escritas? No, pues la historia, más que dejármelo deducir, me lo permite amenizar o ilustrar en la respuesta que el Señor Jesucristo ahora le está dando. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? De cierto, ustedes no me buscan, y si me buscan, no lo hacen porque han visto una señal, sino porque comieron el pan y se saciaron. Y después les dice, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces vamos a colocar aquí unos elementos en orden para poder entender muy bien lo que está pasando en el contexto. De repente hay un grupo de personas buscando a Dios. ¿Positivo? Pudiéramos decir sí, amén. Pero el Señor está desnudando, permítanme usar esta expresión. El Señor está descubriendo sus verdaderas motivaciones. El Señor les está diciendo, bueno, me llaman ustedes rabí, y para todos estaba muy claro que es como cuando el Señor de repente dice, me llaman Padre pero no me obedecen, me llama Señor, pero ¿dónde está mi honra? Me llaman rabí y me están pidiendo que quieren estar cerca de mí, pero yo sé lo que verdaderamente ustedes quieren. Y de repente se encuentra con algo, y es que pues a ustedes les pareció bien haber comido ayer, y tal vez creen que hoy pueden seguir comiendo de la misma manera. Entonces ellos le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios?
Y les responde el Señor Jesucristo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Es decir, vamos a rebobinar. Sería bueno que miraran la señal que yo hice, que más que proveerles alimento, es que reconozcan que ese efecto sobrenatural no era algo convencional de lo natural, sino que era justamente la evidencia de que quien estaba delante de ellos era el Hijo de Dios, el que podía hacer algo diferente en sus vidas. Pero sigamos leyendo. Entonces ellos le dicen: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Pero estamos diciendo, mire la señal, están viendo la señal. ¿Qué señal haces tú? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná del desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, ¿qué les dijo Jesús? De cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron: danos ese pan. Permítame, por favor, parafrasear el resto del texto para poder abordar algunos elementos que quiero colocar, repito una vez más, en orden en este capítulo, si pudiéramos llamar la enseñanza alrededor del capítulo. Hay un grupo de personas que están diciendo: para nosotros es importante que la señal que tú hagas sea una respuesta a nuestra necesidad. Diga conmigo: mi necesidad. ¿Cuántos coincidimos en lo siguiente? Dios sabe de qué cosas tú y yo tenemos necesidad. Eso no me lo invento yo, eso dice Mateo 6:8, ¿cierto? Que el Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad. Antes de que usted las pida, ya lo sabe todo. ¿Sí es así o no es así? Ahora, hay otra pregunta. ¿Usted cómo pide cuando busca a Dios? ¿De acuerdo a su necesidad o de acuerdo a la necesidad que Dios sabe que usted tiene? Y esto es importante. ¿Sabe por qué? Porque sin darnos cuenta posiblemente estamos alrededor de la búsqueda de una serie de cosas que ya están puestas. ¿Sabía usted que usted es un bendecido? Que lo que usted está esperando en el ciclo de la vida es ser añadido. Eso dice la palabra, que ya Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Sí dice su Biblia eso? Bueno, la mía dice eso. Yo soy un bendecido, usted es un bendecido, y que todo lo que me falte Dios lo va a añadir. Yo estoy en mi tiempo natural a la espera de la consumación, en la vigencia de las cosas tangibles que Dios en el paso del tiempo va a ir agregando. Yo busco primeramente el reino de Dios, dice la palabra, Mateo capítulo 6 verso 31, ¿cierto? ¿Y qué dice? Y las demás cosas van a ser ¿qué? Añadidas. Ahora, ¿qué es el reino de Dios? Que es el que debemos buscar. Y entonces aquí ellos están diciendo: necesitamos pan. ¿Qué están diciendo ellos? Necesitamos pan. ¿Cuál pan? Pues bueno, nosotros tenemos una historia en la que se nos ha indicado que nuestros padres comieron un pan. Miren, atrape esta idea que está aquí. Ellos que estaban pidiendo el pan que la Biblia enseña en el libro de Éxodo capítulo 16 y en el libro de Números capítulo 11, que el Señor les envió a ellos. Ahora, quiero hacerle una pregunta: ¿cuánto duraba ese pan? Un día. El pan de un día estaban pidiendo. Y el Señor solamente permitió que tomaran doble ración. ¿Cuándo? En el sexto día, digamos el viernes, ¿no? Que no se llama viernes para ellos, pero el viernes podían tomar el pan. ¿Para qué? Para el otro día, el único día permitido. Porque si el jueves, en ese orden contextualicémoslo, tomaban el pan para el viernes, ¿qué pasaba con el pan?
estaba lleno de gusanos al otro día, dice la palabra. Y ellos estaban diciendo: queremos de ese pan. ¿Y qué está diciendo el Señor? Yo soy el pan que no dura un día, sino el pan que una vez se come, usted será saciado. ¿Cuándo? Eternamente. Usted no tiene problemas de un día ni de dos, usted es provisto eternamente. Pero ¿qué seguían diciendo ellos? Ok, qué buena noticia, está bien, pero ¿qué queremos? Danos pan. Queremos seguir viendo el pan. Mis amados, y frente a esa tesis de la Escritura, permítame solamente plantearle algunas ideas que el Señor quiere definir en esta noche, en este tiempo que me ha sido permitido y asignado por gracia de poder estar con ustedes. La verdadera necesidad de la iglesia. Ahora, ¿cuál es la verdadera necesidad de la iglesia? Tal vez muchos de nosotros a esta reunión llegamos con muchas estructuras en nuestra racionalidad. Pastor, yo estoy necesitando esto, aquello. A veces decimos: pastor, necesito un trabajo, necesito ser sanado, necesito una solución. Y está mal. Yo no quiero decir que eso está mal. Yo no quiero decir que es un error pedir por cosas que sabemos que cuando Dios ha oído que las hemos pedido, a muchas de ellas Dios ha dado respuesta. Lo que yo quisiera en esta hora es enfocarme en qué es en lo que en realidad el Señor, en nuestra búsqueda genuina y auténtica, quisiera Dios que nosotros nos tomáramos el tiempo para poder administrar bien. Dice la palabra que nosotros debemos ser entendidos en los tiempos, que debemos, dice, aprovechando bien los días, los tiempos, porque los días son malos, para poder saber cuál es la voluntad de Dios. Y a veces gastamos mucho tiempo, y déjenme usar la expresión gastamos, porque en el gasto está como en aquello que se deteriora y todo lo natural que se deprecia, porque la Biblia lo enseña. El hombre natural, ¿qué dice la Biblia? Se desgasta, será inevitable como a mi cabeza las canas. Como cuando uno salía a correr cuando era joven y de repente a veces cuando uno intenta volver a salir a correr, uno dice: wow, Señor Dios, ya como que no soy el mismo, me ha pasado el tiempo. Y tal vez decimos el refrán de aquel que dijo: joven fui y he envejecido. Y como que de repente compramos algo nuevo y no queremos que se deprecie, pierde su valor. Eso es depreciación. La vida del hombre pasa, somos volátiles, pero hay algo que no pasa. Permítame usar esta expresión. ¿Usted sabe cuál es el propósito, el core business del cielo aquí en la tierra? Le pregunto a usted, ¿qué es lo único eterno aquí en la tierra? Y si hay alguien ahí que puede dar, colóquelo ahí en el chat, diga: esto es lo único eterno. Alguien que me diga, ¿qué es lo único eterno que hay aquí en la tierra? Las almas. Es lo único eterno que hay aquí. ¿Y usted sabe por qué Dios está interesado en usted? Porque Dios no pierde el tiempo con cosas que están sujetas a la vanidad, sino que están sujetas ¿a qué? A ese contexto eterno. Por eso Dios lo quiere salvar y se lo quiere llevar a vivir con Él. A Dios no le interesa en realidad cuántas cosas usted adquiere aquí, porque lo que ve en la tierra aquí pasará, porque esta tierra que ve y este cielo que ve serán renovados, porque el cielo y la tierra pasarán, pero usted, el alma que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Ahora, si es así, sus necesidades, ¿en la base de qué deben estar? En la base de las cosas que no duran. Pastor, es que no tengo cómo comer. Miren, mis amados,
Y yo quisiera tomarme el tiempo para decirle a usted que evidentemente la Escritura no se equivoca cuando dice que Dios sostiene a sus hijos, porque Dios cuida a sus hijos. Y el Dios que de repente puso sus pies aquí en la tierra, el Eliparkei, dice la unión hipostática, el Cristo encarnado, el bello, precioso Jesús que puso sus pies en esa tierra, un día se quedó mirando las aves de los cielos y dijo: mírenlas. Y después se quedó mirando los lirios y dijo: mírenlos. ¿Usted sabe dónde los lirios crecen? Crecen en los escenarios de oscuridad. ¿Usted sabía que es imposible ver a un lirio crecer? Y cuando él dice miren los lirios crecer, es porque de alguna manera la única forma de como usted y yo podemos encontrar los misterios eternos de Dios y entenderlos, por eso el apóstol Pablo lo decía en el capítulo 1 verso 18 de Efesios, es porque los ojos del entendimiento sean alumbrados. Cuando usted tiene sus ojos espirituales encendidos por la luz de la palabra, usted puede ver un lirio crecer en la oscuridad. Usted puede entender cómo las aves que no trabajan, y este no es un llamado a la haraganería, ni este es un llamado al ocio, porque alguien puede decir: el pastor dijo que no trabajáramos. No. Lo que el Señor está diciendo es: no se afane, porque los gentiles buscan estas cosas, pero mi Padre, tu Padre, sabe de qué cosas tú verdaderamente tienes necesidad. Y está el Señor ahí diciendo entonces, en ese contexto, ¿qué es lo que verdaderamente la iglesia necesita? ¿Qué buscan los gentiles? Está definido, y Dios sabe las cosas que tú y yo necesitamos, pero es tiempo de entender el enfoque. Diga conmigo: enfoque. ¿Qué pasa cuando no hay enfoque? Vamos a hacer la idea de una cámara. ¿Qué pasa cuando la cámara está desenfocada? Sí, Señor, se ve borroso. Entonces, Dios llama a alguien y dice: yo quiero que tengas una visión eterna de lo que te quiero revelar. El Señor llamó a Abraham y dice la palabra en el capítulo 15: y habló Jehová a Abraham en visión. Dios habla en visión. ¿Qué es que Dios habla en visión? Porque cuando Dios llamó a Abraham, le dijo: deja a tu padre y a tu madre, deja tu parentela, capítulo 12 verso 1 de Génesis, y le dijo: y vete a la tierra que yo te mostraré. Antes de Abraham salir, ¿sabía para dónde iba? No. Salió y fue inducido. ¿Por qué? Por una palabra de fe. Dios dijo que me iba a mostrar algo. Dios no te permite ver anticipadamente algo como que necesites procesos garantes, porque entonces te mueves por la racionalidad de un proyecto que tal vez a la lógica humana construye todo lo que tú aparentemente requieres para poder obedecer. Por eso dice la Escritura en el primer libro de Corintios, la primera carta, dice que nunca en la sabiduría de Dios, Dios concibió que el hombre le debía conocer a él por la sabiduría humana. ¿Está escuchando eso? Sino que lo más necio del cielo es más sabio que lo más sabio de la tierra. ¿Le parece interesante eso? Me parece muy interesante. Dios no dijo: yo le voy a revelar eso a los doctos, a los que salieron, a los que fueron summa cum laude de Harvard, de Cambridge, de Oxford, de la Sorbona. No. Dios dijo a aquellos sencillos que, como dice la palabra, hablando del rey Josías, dice que tienen la capacidad de enternecerse al oír mi palabra. Porque cuando tú tienes la capacidad de ser sensible para oír la palabra, porque amas la palabra, porque disfrutas un momento como estos, porque te dispones, porque dices: tengo hambre de oír a Dios, Dios dice: a ese yo le puedo revelar. Y ¿sabe qué es lo interesante? Que Jeremías 33:3 muestra que eso es singular. No dice: clamen a mí que yo les responderé. No, dice: esto no es inocente.
Mírame esto no es inocente, esto no carece de propósito. Dios está diciendo, clama a mí. Uno, clama tú, clama tú, clama tú y yo te responderé. No clame, no, clama tú, porque Dios le responde a aquel que es humilde, dice de corazón, y que tiembla a mi palabra. Cuando usted dice, Señor, yo te clamo porque quiero que me dejes ver, Dios se compromete con una visión para tu vida y para tu casa. Ahora, ¿qué desenfoque? Que yo tenga una visión y cómo esté viendo hoy, distorsionado. No tengo claro lo que estoy viendo. Pastor, yo no sé si vivir aquí o irme a vivir no sé a dónde. Yo no sé si comprar esto o no comprarlo. Yo no sé si orar por esto o no orar. Estamos en unas ambigüedades, con una serie de dicotomías en la vida, de dualidades, de cosas que a veces nos cuestan, pareciera trabajo de entender. Y alguien dice, yo no sé cómo conocer la voluntad de Dios. ¿Cuántos queremos hacer la voluntad de Dios? ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer para poder hacer la voluntad de Dios? Conocerla, porque yo no puedo hacer algo que no sé. Yo quiero conocer la voluntad de Dios. ¿Qué tengo que hacer para conocer la voluntad de Dios? ¿Y qué dice la palabra en el primer libro de Corintios capítulo 2, el versículo 13-14? Dice que el espiritual entiende las cosas que son reveladas espiritualmente. ¿Cómo entender a un Dios si no tenemos la condición necesaria? Diga conmigo, necesario. Ahora, puntualicemos. ¿Qué es necesario para la iglesia en este tiempo? Y no que caprichosamente lo planteó el pastor, no, que la Biblia nos dice, que Dios dice. ¿Qué es verdaderamente necesario para la iglesia en este tiempo? Número uno, dígalo fuerte conmigo, nacer de nuevo. Oh, mire mi hermano, se lo digo y oro a Dios para que todos entendamos este misterio. Yo ruego al Señor, y mi oración todas las mañanas, todas las tardes y todas las noches en la iglesia donde pastoreo, Señor, porque el Señor me preguntó a mí alguna noche de alguno de los años que han pasado y me dijo, ¿qué iglesia quieres tener? Hay una jurisdicción que Dios nos da como pastores. Ley, dicción, hablar. Hay una ley hablada que usted establece en el lugar donde está. Y yo le decía al Señor, Señor, yo no quiero responder rápido. Dime tú cómo debo pedir. Y el Señor me dijo algo. Lo primero que necesitas entender es que todos los que deben estar ahí deben haber nacido de nuevo. Escuche esto. ¿Sabe por qué? Porque estoy tratando todo el tiempo con gente que me está diciendo, pastor, ¿cómo hago para no pecar? Porque todo el tiempo están luchando con el pecado porque dicen, no quiero pecar y peco. ¿Y cómo hago para no pecar? Y cuando veo la palabra ya en el primer libro de Juan, el capítulo 5, o en el primer libro de Juan, el capítulo 2, lo primero que encuentro es que la palabra del Señor nos enseña que lo nacido de Dios no peca. ¿Usted quiere no pecar? ¿Ah? Pero también el capítulo 1 dice, pero si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Y está colocando justamente el parámetro. El hombre natural peca, mas lo nacido de Dios en el hombre que se dispone, como el apóstol Pablo decía, a morir todo el tiempo. Ese hombre que decide nacer constantemente, porque constantemente muere, y como dice el libro de Gálatas capítulo 4 verso 17, hasta que Cristo sea formado en su vida, esa persona puede decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y el Cristo que vive en ti no peca. Entonces el Señor me decía, es necesario. Y el Señor se lo dijo a Nicodemo, capítulo 3 del libro de Juan. Nicodemo abordó al Señor, un principal de la sinagoga, llegó en hora de la noche, tocó su puerta, le dijo, maestro, mire esto,
Maestro, sabemos, ¿qué dijo? Sabemos. ¿Verbo qué? Saber que has venido de Dios. ¿Por qué cosa? Por las señales que haces. Estoy leyendo el capítulo 3 del libro de San Juan. Se lo estoy parafraseando. Mire esto. Sabemos que has venido de Dios por las señales que haces. ¿Sabe qué le responde el Señor Jesucristo? A no una pregunta, porque no hubo una pregunta, hubo una afirmación. Esta es la tesis que tenemos de ti. Sabemos que has venido de... Y el Señor Jesucristo nos dice: oh, wow, me impresionas con tu sabiduría. No. Le dice Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Pregunto, ¿por qué responde el Señor en la no continuidad de un diálogo a algo que Nicodemo no preguntó? Porque el Señor Jesucristo le está diciendo: mi querido Nicodemo, si en realidad tú crees que sabes algo y quieres venir a que hablemos de los misterios y de las señales que yo doy por hecho, tú debes saber, no te sirve la condición de la racionalidad si esa racionalidad no ha sido afectada por la vida del Espíritu que te revela la condición eterna en la que estás. No te sirve, no puedes, porque estaba Juan Bautista diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si no hay cambio de mente, si no hay transformación, si no hay metanoia en el griego, si no hay una metamorfosis, una transformación, de transición de forma, si no hay un cambio de morfos, no puedes entender ni una sola cosa de los misterios que yo te quiero revelar y te les voy a mostrar caminando en este tiempo. No se puede. Te es que necesario. Escucha esto. ¿Cuántos queremos los misterios de Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, yo sé que muchos de ustedes van a decir: pastor, yo ya nací de nuevo. Perfecto. Y hay evidencias de mi nuevo nacimiento. ¿Cuál es la evidencia de un niño cuando nace? ¿Qué es lo primero que queremos? Que llore. Bueno, mijo, haga algo, que sepamos que usted vive. Y después de ahí en adelante, ¿qué viene en ese niño? Diga conmigo: crecimiento. Lo llevamos a crecimiento y desarrollo. Hay una línea y un percentil, ¿no? Que mide su talla, que mide su cráneo, su desarrollo encefálico, que mide su estatura, su pellizco. Estamos mirando todo su tejido. ¿Cómo está siendo ese niño desarrollado en su crecimiento por una biología que no se detiene? Pero para que ese niño crezca, ¿qué requiere? ¿Usted ve que un niño nace y lo ponen en una cuna y él naturalmente crece? Necesita alimento. Usted necesita, después de nacer, ¿qué cosa? Crecer. Y para poder crecer, ¿qué necesita? Alimento. ¿Qué dice Hebreos capítulo 5? Que usted es que nutrido. ¿Cómo es nutrido? Por la palabra. La palabra es su alimento. Usted es limpiado por la palabra, dice San Juan capítulo 15 verso 3, limpiado por la palabra. Usted es hidratado por la palabra. Proverbio 25:25 que dice: así como el agua al alma sedienta, así son las buenas nuevas para nosotros. La palabra me santifica. ¿Qué dice el Salmo 119 verso 9? Lo leemos mucho. ¿Con qué limpiará el joven su camino? La palabra camino está relacionada ¿con qué? Conducta, su caminar, con guardar la palabra. El verso 11 que dice: he guardado tus dichos. ¿Para qué? No pecar contra ti. El hombre espiritual se alimenta de palabra. Y si la palabra que usted oye produce ese efecto en su vida de crecimiento, entonces el nacido no muere, sino que ¿qué? Crece. Se desarrolla y madura. Diga conmigo: madurez. Capítulo 5, versículo
11 del libro de Hebreos. Oh, qué interesante. ¿Sabe qué siento yo? Que el escritor de Hebreos, que pues hoy aparentemente anónimo, dice que de repente viene a darles de comer a la iglesia algo, y de repente viene. Yo quisiera como ilustrarlo así, permítame hacer como una especie de analogía o de alegoría más bien. Yo creo que ese hombre venía con una bandeja donde venía picado el lomito fino, donde venía una chata, donde venía un bistec, y de repente cuando los ve, y de repente los ve grandes, de repente sonríen y no tienen dientes, o los que tienen son de leche. ¿Sabe qué dice la palabra? Dice que vino a ellos queriendo darles vianda y no pudo. ¿Por qué? Dice la palabra que tuvo que sacar nuevamente el biberón porque vio en ellos, y el reproche fue el siguiente. Escuche esto: porque debiendo ser ya maestros, ¿qué dice la escritura? Son niños. Wow. Dice, y por eso todo lo que quiero decirles es difícil de explicar, dice. ¿Y qué dice el libro de Gálatas capítulo 4 verso 1? Que cuando el heredero es ¿qué? Niño, no se diferencia en nada de ¿qué? Del esclavo, porque aunque es dueño de todo. Ahora imagínese usted ser dueño de una gran herencia y no poder administrarla. ¿Por qué? ¿Por qué dice la palabra? Por la inmadurez, sino que requiere un curador y un tutor, dice Gálatas capítulo 4 verso 1. El niño inmaduro, dueño de todo y no puede administrar nada. ¿Qué requiere la iglesia? Diga conmigo, es necesario. Vamos, dígalo con más alegría. Es necesario nacer de nuevo, crecer y madurar. ¿Le gusta eso? Oh, yo como quisiera que a mí me lo dijeran constantemente, y pareciera una afrenta, ¿no? Pero sí quisiera que todo el tiempo me estuvieran diciendo: pastor, hay que madurar más. Pastor, hay que crecer más. Pastor, hay que estudiar más. Pastor, hay que orar más. Es necesario. Número 2, es necesario entender la aflicción. ¿A cuántos les gustan las aflicciones? Díganme amén. Amén o ay, 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 ¿no? ¿Cierto? Cuesta trabajo. Uy, pastor. Pero mire, Dios está llamando, capítulo 9 del libro de Hechos, está llamando ¿a quién? ¿A quién llama Dios en el capítulo 9 del libro de Hechos? A Saulo, ¿no? Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es darle puntapiés a una aguja, o bueno, coses contra el aguijón, es lo mismo. No te rompas el pie, no te dañes la vida, no te quiebres, porque está escrito: el que viene contra la peña le cae encima, lo desmenuza. No es necesario que lo hagas. Y mientras el apóstol Pablo, ahora apóstol Pablo para nosotros, mientras Saulo está ahí, mire lo que le dice el Señor: te mostraré cuánto te sea ¿qué? Necesario. ¿Qué cosa? Padecer. ¿Por qué cosa? Por causa de tus lindos deseos de progreso. ¿Amén? No, amén. Gracias por ese silencio. ¿Cuánto te sea necesario padecer por causa de mi nombre? Hermanos, estamos en un tiempo donde el evangelio tiene una gran amenaza, porque queremos un evangelio sui generis, donde no queremos pasar los momentos difíciles porque consideramos que un momento difícil es algo anormal en el camino de la fe. Y no es así. Dios le dijo: te voy a mostrar si es necesario. Si es necesario. Ahora, ¿qué dice la palabra en el primer libro de Pedro, capítulo 1? Vamos, léelo conmigo, por favor. Primera carta del apóstol Pedro. ¿Qué dice el versículo 1? Miremos muy bien lo que dice aquí. Si lo podemos ubicar más exactamente en el versículo 3. Voy a leer desde el versículo 6, perdón. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es, dígalo fuerte conmigo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas. Propósito. ¿Cuál es el propósito?
para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, a quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inexpresable y glorioso. ¿Sabías tú que la aflicción te purifica? Ay, hermano, ay, no es un emergente y fluyente amor, perdón, amén apasionado. No, amén, pruébeme, Señor. No, pero dice la palabra que debemos nosotros ser ¿qué? Competentes, preparados para hacer ¿qué? Dice la palabra del Señor que nosotros debemos tener la capacidad de asumir toda clase de pruebas. Es necesario. Porque la gente en ocasiones que adolece dentro de las congregaciones un día ya no quieren seguir. ¿Ah? ¿Por qué la gente abandona el camino? ¿Por qué dice la palabra Demas me ha abandonado amando más este mundo? ¿Por qué de repente la gente desmaya? ¿Por qué Gálatas capítulo 6 verso 9 tiene que decir: no te canses de hacer bien, pues a su tiempo segarás y no desmayas? ¿Por qué Dios tiene que decirnos cuidado, perseveren hasta el fin? Yo les voy a dar la corona de la vida. Porque hay razones, porque hay elementos que en ocasiones nos hacen querer desistir. Porque a veces viene la crisis de la fe, a veces viene la crisis existencial. ¿Por qué me pasa esto a mí? Que dice el capítulo 2 verso 4 del libro de Job, que en ninguna cosa Job halló despropósito alguno a lo que vivía. Él no dijo esto no tiene razón de ser, él dijo no, esto está pasando por algo. Y al final, ¿cuál fue su conclusión? ¿Cuál fue el examen de aprobación de Job? ¿Qué dijo Job? Había una cosa que había simplemente oído, ahora pasó de ser oído a verlo. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Bueno, hay momentos donde la gloria se revela, en los momentos donde tal vez decimos: Dios mío, me siento terriblemente mal. Pudiera hablarte de mi familia, pudiera hablarte de mi salud, pudiera hablarte aún de mis finanzas. Pero hoy yo puedo pararme aquí con autoridad, mirarte a los ojos y decir que el Señor sí restaura, que el Señor sí sana, que el Señor sí provee. Porque hemos visto en la crisis al Dios que levanta al que está caído y le dice: te pongo en un lugar firme, porque yo soy tu refugio, soy tu castillo, soy tu fortaleza. Y el que cree en Él, aun aunque esté muerto, vivirá. ¿Usted lo cree? Bueno, alabe a ese Dios que está vivo. Número 3, ¿qué más es necesario? Lucas capítulo 18 versículo 1. Y enseñó una parábola en la cual, ¿qué quería enseñar? La necesidad de ¿qué? Orar siempre y no desmayar. ¿Orar qué? ¿Por qué se tenía que enseñar a orar siempre y a no desmayar? ¿Por qué usted necesita a alguien enseñarle a orar siempre y no desmayar? Bueno, sí, eso dice Gálatas 5, ¿cierto? 19. Ahora, porque la tendencia es ¿a qué? Pues a desmayar. ¿Y usted logra ver lo que enseña? La necesidad de orar siempre y no desmayar. Ahí hay una palabra que se revela en el griego que es el krinos. ¿Sabe qué es eso? La venganza de Dios. Usted sabe que la venganza de Dios es que ¿en qué se define la venganza de Dios? ¿Qué era lo que pedía la viuda? Hazme justicia a mi adversario. ¿Cómo se llama eso? Venganza. Mi adversario me aflige, hazme justicia. ¿Sabe cuál es la justicia de Dios? El crino de Dios, ¿sabe cómo se define? Se define en perdón. La manera como Dios le paga al hombre cuando el hombre hace algo que está indebido es perdonándolo. ¿Está escuchando eso? Solo se aprende en la oración constante.
Usted nunca va a amar a un enemigo desde la carne. Usted solo lo ama cuando usted verdaderamente tiene una experiencia de perdón y ha experimentado el perdón de Dios en su vida. Cuando usted experimenta el perdón de Dios en su vida, en la oración, usted tiene la capacidad de salir a pagarle al que le ha hecho mal de la manera correcta. ¿Y sabe qué es colocar la otra mejilla? No es masoquismo, es tener la capacidad de responder con el bien a aquel que le está haciendo el mal. Ahora, por eso es necesario orar siempre, porque el contexto me enseña que yo claudico o desmayo en una oración donde aparentemente no está operando la justicia de Dios en mi vida. Es que lo que yo le estoy pidiendo al Señor no se está cumpliendo como yo se lo estoy pidiendo. Y el Señor, ¿qué hace? Nos cambia a nosotros la impresión que tenemos y tal vez el error que tenemos de su gracia, de su amor y de su perdón. Lo entendemos cuando oramos. Por eso es necesario orar siempre. Ahora, orar siempre tiene inherente algo importante, porque alguien dice: pastor, yo oro todos los días 14 horas. ¿Sabía usted que hay gente carnal orando? Y esto puede ser en ocasiones pues una agresión a mi estructura de pensamiento, porque yo puedo creer que porque yo oro muchas horas y que yo le digo que lo haga. Pero lo importante es orar de la manera correcta y con el enfoque correcto, porque la Biblia enseña de un carnal que oraba. Dos, el primer carnal es el que dice que pide todo lo que ¿qué? Pedís y no recibís porque pedís mal. Porque ¿para qué se pide? Para el deleite. Invitación: necesitamos revisar el enfoque de nuestra oración. ¿Qué estoy pidiendo en mi oración? Debo revisar mi oración. Yo le dije a los líderes un día, les dije: vamos a hacer un ejercicio. El ejercicio es: grábese una oración, ponga su celular por ahí en grabación, empiece a orar y descúbrase, tal vez al otro día vuelva y hágalo y escuche las dos. En ocasiones usted se puede encontrar diciendo lo mismo, porque usted se acostumbró a decirlo: mi Padre, en nombre de Jesús, ahora aquí estoy, Señor Dios mío, te pido por y saco una tirilla de pago de todo lo que tengo que reclamar. Y cuando me encuentro o me reencuentro con las mismas palabras, la pregunta es: ¿qué tan efectivo es ese momento de oración? Hay un fariseo que llega al altar del Señor, y ¿qué dice en el altar? Gracias, Señor, porque yo no soy como este publicano. Yo ayuno 3 veces a la semana, diezmo de la menta y del comino. Y ese publicano, pero mire lo que dice el fariseo, que dice hablando consigo mismo. Él creía que estaba orando. ¿Y qué hizo el publicano? ¿Sabe qué se le reveló al publicano? Se le reveló Cristo. Dice: sé propicio a mí, pecador. ¿Usted sabe qué es el propiciatorio? Bueno, todos sabemos qué es el propiciatorio. Los que hemos estudiado el arca del pacto sabemos qué es el propiciatorio. ¿Qué es el propiciatorio? La tapa donde estaban los querubines, ¿cierto? Sobre esa tapa, ¿qué iba? La sangre, ¿no? Del Yom Kippur, que el sacerdote entraba una vez al año y mataba una vaca roja y regaba la sangre. Y esa sangre, el famoso Yom Kippur que se hacía en el Sinaí, bueno, ese sacrificio se tenía que colocar la sangre, era en el propiciatorio, esa tapa. En esa tapa se cubría y se ejecutaba la justicia de Dios. ¿Sabe qué estaba haciendo ese joven ahí? Estaba diciendo: mi justicia es Cristo, porque somos justificados por la gracia a través de Jesucristo. Cuando tú tienes la capacidad de llegar a la presencia del Señor y decir: Señor, todo lo que va a pasar a partir de este momento está sujeto a tu gracia, tu oración tiene un poder extraordinario. Tu oración trasciende los cielos. Tu oración no se queda en cosas tal vez transitorias, diminutas, como decíamos hace un momento, que se deprecian. Y termino aquí. ¿Qué más es necesario? Es necesario entender el propósito. Capítulo 1 del libro de Filipenses. Acompáñenme, por favor. Filipenses, capítulo 1. Miremos lo que dice la Escritura exactamente en el versículo 24.
dice, o 23, dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y de estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Mientras estamos en la tierra, vivimos para Él. Si vivimos para Él, vivimos. Si morimos para Él, morimos, dice la palabra. ¿Es así o no es así? Si tú vives, pregunto, y quiero que me miren todos, ¿usted vive enfocado en querer llevar a cabo el propósito eterno de Dios? Piénselo. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 3, verso 10. El apóstol Pablo dice: yo como perito arquitecto puse el fundamento, y ya puesto el fundamento, de ahí en adelante, mire, cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Está aquí? Si está aquí, dígame amén. Cada uno mire cómo sobreedifica. El fundamento ya fue puesto. ¿Cuál es el fundamento? Verso 11. No hay otro fundamento sino Jesucristo. Punto. Usted edifica sobre Cristo. ¿Está aquí? Le dan 6 materiales. ¿Cuáles son? Madera, heno y hojarasca. Mira estos 3. Y voy a hacer una segmentación. ¿Cuáles son los otros 3? Oro, plata y piedras preciosas. Yo le quiero hacer la pregunta, usted sencillamente lo deduce. ¿Qué soporta el fuego? ¿La madera, el heno y la hojarasca lo soportan? No. ¿Son materiales qué? ¿Ah? ¿Son materiales que se quedan aquí? Los otros son materiales que eternos. Eternos. ¿Usted está construyendo con materiales eternos? ¿Ah? Ahora, sigamos viendo lo que dice ahí. ¿Qué dice? Yo lo estoy viendo aquí, qué bueno. Permítame seguir viendo. Verso 11, si me ayuda aquí, eso. Miremos el verso 12, le agradecería muchísimo si seguimos leyendo. Dice: si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Verso 13, mire lo que dice: la obra de cada uno será como manifestada. ¿Qué es eso? Se colocará en evidencia. ¿Sabes tú que lo que estás haciendo aquí un día va a ser puesto en evidencia? Ahora, frente a eso, ¿respondes gracias, Señor? ¿O qué dices? Ay, Dios mío. Mira esto. Frente a eso tú dices: gloria al Señor, lo estoy haciendo bien. Es genuino, es auténtico, es oro. No es que no es fantasía, no se negrea. Sigamos leyendo. Porque por el fuego será manifestada la obra de cada cual sea, dice, el fuego que hará la prueba. Sigamos leyendo lo que dice ahí. Verso 14. Dice: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿qué cosa? ¿Cuántos quieren recompensa de Dios? Escuche, hay momentos donde usted hace cosas, donde usted, el alma se va y dice: nadie me dijo ni gracias. Y usted se va como aburrido. El alma reclama las gracias. El alma, el espíritu no. Cuando te lo coloco en orden. Cuando tú vienes a tomar la cena del Señor y te dicen en el capítulo 11 del libro de Primera de Corintios ¿qué pasó aquel día en aquella cruz? Tu alma llora cuando te imaginas esa cruz. Pero ¿sabe qué hace tu espíritu? Se goza, porque si Cristo no muere en la cruz, tu espíritu no nace de nuevo. ¿Sabes eso? Entonces tú te gozas cuando ves la cruz. Aquí el que dice quiero recompensa no piensa en qué siente el alma. ¿Sabe qué quiere el alma?
¿Sabe qué quiere el alma? La paga. ¿Sabe qué quiere el alma? La ovación. ¿Sabe qué quiere el alma? El reconocimiento. Pase aquí, es Él, todos mírenlo, el grande. Escuche. Pero el Espíritu, ¿qué dice el Espíritu? Recompensa tengo en los cielos. ¿Usted quiere la recompensa del hombre o la recompensa del cielo? Verso 15, miremos bien aquí lo que pasa. Mire lo que pasa en el verso 15. Si la obra de alguno fuere quemada, ¿qué dice la palabra? Será perdida. El empeoro será salvo. ¿Está qué versiones? El empeoro será salvo, más así como por fuego. Mire bien esto. No se trata de que si usted se salva o no se salva. Usted se salva, pero ¿qué va a sufrir? Pérdida. Ahí lo dice. Sufre pérdida ya. Usted debe correr, dice la palabra, de tal manera que gane. Porque cuando usted compite de manera legítima, usted es coronado también de manera legítima por aquel que sabe que verdaderamente usted se ha dispuesto a hacer las cosas buscando lo que el Señor ha considerado que verdaderamente usted necesita. ¿Se alegra por eso? Terminé. En alguna ocasión los discípulos le preguntaron al Señor: Señor, ¿por qué enseñas por parábolas? ¿Qué son las parábolas? Alegorías, cosas que contextualizan lo natural para que el mensaje se haga claramente explícito. Cuando yo estoy leyendo hace algunos años atrás esa parte de la escritura, estábamos estudiando parábolas, y yo veo la respuesta del Señor. Yo le soy honesto, yo quedé anonadado, porque yo pensé que el Señor iba a decir, porque yo como buen pedagogo quiero hacerme entender muy bien. Usted lee y se da cuenta que no fue lo que dijo el Señor. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Porque a pesar de que yo les explique así, dijo el Señor, yo estoy aquí parafraseando, pero en contexto dice eso, porque a pesar de que yo les explique muy bien, ellos no van a entender. Entonces dice, ¿cómo así que no van a entender? Dice, no, porque su corazón está grueso, dice, y su alma anhela tanto que no tienen la capacidad de reconocer los misterios eternos. Mis amados, yo quiero que oremos en esta hora, y yo quiero que al orar descubramos algo en nosotros. ¿Será que terminamos en esta noche diciéndole una vez más al Señor: Señor, de todas maneras, yo necesito pan? ¿Será que terminamos en esta noche diciendo: Señor, de todas maneras yo vine por algo y necesito de todas maneras que me hagas el favor y me respondas a mi oración con la que llegué al comienzo? O tal vez esta palabra nos ha dado para poder decir en esta noche: Señor, tal vez estaba caminando alrededor de las cosas que yo no necesitaba, pero hoy quiero enfocarme en lo eterno. Porque si me enfoco en lo eterno, lo demás sencillamente va a ser un valor agregado a una vida enfocada en las cosas genuinas, en las cosas que tienen sentido y que valen la pena. Por favor, póngase de pie y oramos en esta hora. Con un corazón sincero, cierre sus ojos ahí donde se encuentra y dígale al Señor: Señor, yo delante de ti estoy descubierto. Yo no puedo fingir. Tus ojos son un escáner en mi alma. Tú sabes qué hay en mi mente. Tú sabes lo que estoy sintiendo y aún justamente lo que ahora estoy pensando. Tú sabes, Señor, por qué llegué aquí. Pero hoy tengo una necesidad. Y hoy, Señor, mi necesidad natural la depongo. Dígaselo a Dios así. La pongo a un lado, Señor. Y si me había producido aflicción o ansiedad, entiendo lo que tu palabra dice, que he hecho toda mi ansiedad sobre ti porque tú tienes cuidado de mí. Padre, aún así, yo ruego y pido en esta noche que si hay alguna persona enferma, sea sanada, porque tu gloria se quiere revelar.
Y yo oro para que ese milagro acontezca como motivo de gloria. Espíritu Santo, Espíritu Santo, si hay alguien que necesita una intervención sobrenatural, divina en esta hora, ahí en casa, si hay alguien que ahora en este lugar, Señor, tal vez se siente oprimido, cautivo, atado por cadenas, tal vez si alguien dice en esta hora: Señor, siento que mi vida está desenfocada completamente, pero también sé que hay gracia, que hay oportuno socorro, que hay misericordia, que hay amor, que hay oportunidad. Espíritu Santo, ahora descienda la unción, descienda tu fuego, el fuego que quema, el fuego que quiebra todo yugo, el fuego que desmenuza las cadenas, el fuego que deshace los grilletes, el fuego y la unción que pudre los yugos. Ahora ese milagro de sanidad, yo reprendo toda enfermedad en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, glorifícate ahora, descienda tu gloria, descienda tu poder y venga tu fuego, Señor, sobre cada vida en esta hora que tal vez ha vivido apartado, alejado, y que hoy dice: yo necesito reconciliarme, yo necesito arreglar mi vida porque he caminado desenfocado, yo necesito una verdad revelada, yo necesito hoy una visión del propósito. Oh, Riamai Sharia Yakabri Makai Ramai Sheri Baba Baba Ramakati Ribahiana Makaya Urimamai Sheri Baba 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 Sheri Makaya Bramamon de Seteni Discrobi Borokorobicho todo Bibrikei Rimaman Sherebe Keterebe Sherebekeia. Poder de Dios que desciende, poder de Dios que desciende. Reprendo todo espíritu del mal, reprendo toda obra del infierno. Avanzamos ahora contra toda obra de ocultismo, de espiritismo que quiera secar, que quiera dañar. Hoy ahora todo se desbarata en el nombre de Jesús. Hay libertad, levante sus manos por un momento, dígale: Señor, 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 mi vida ahora enfocada en una sola necesidad: ser lleno de ti, ser lleno de ti, ser lleno de ti. Lléname, Espíritu, lléname, Espíritu. Alguien puede levantar su voz y decirlo en un clamor, como si fuera la última oración que pregonara en esta hora: lléname, Espíritu, llena mi vida, porque seco o vacío o ausente de ti yo camino, Señor, sin sentido y sin propósito. Mi vida requiere ser llena de ti, Espíritu. Espíritu, ¿hace cuánto no hablas en nuevas lenguas? ¿Hace cuánto no ministras al Señor en adoración? ¿Hace cuánto tal vez te dedicaste a pedir lo que creías necesitabas y estabas desenfocado? Hoy te dice el Señor: vuelve. Oh, empieza a edificar con materiales eternos, empieza a edificar con oro, con plata y piedras preciosas. Lo que soporta el fuego, el fuego viene, el fuego llegará a nuestra vida. Pero si hemos edificado de manera correcta, habrá recompensa. Señor, queremos tu gracia en nosotros vigente. Espíritu, no queremos perder nuestros días, no queremos perder nuestro tiempo, no queremos perder, Señor, nuestros momentos de intimidad en la presencia, arrodillados. No queremos desgastarnos en lo vano, en lo que no dura, en aquello que no soporta el tiempo, el paso del tiempo, sino que un día dejará de ser. Queremos invertir en nuestra alma.
Alma, hoy aliméntate y llénate de Dios. Necesitamos su presencia. Necesitamos su presencia. Vamos, unos segundos más. Sé que alguien tiene que decirle hoy a Dios con una oración compungida y profunda: Señor, Señor, mi vida requiere, mi vida necesita, Señor Dios mío, de ese volver a comenzar, de ese volver a empezar. Si se necesita hoy, es lo verdaderamente necesario. El pan Dios lo va a otorgar, el alimento Dios lo va a otorgar, el vestido Dios lo va a otorgar. Muchas cosas que esperas se consumen en tu vida, Dios las va a otorgar. Pero Dios nos quiere encontrar como iglesia hoy diciendo: yo quiero lo más selecto de ti. Lléname de ti. Lléname de ti, lléname, lléname, Espíritu Santo. Ven y lléname de ti. Lléname, Espíritu. Lléname, Espíritu. Espíritu. Ahora puedes poner tus manos en tu corazón y quiero que sientas a tu corazón latir. Eso significa algo, que si estás vivo es porque Dios no ha terminado el propósito contigo. Que no se pase tu vida haciendo tantas cosas que al final deduzcas o concluyas: no hice lo que Dios me llamó a hacer. Hoy es el día, hoy es el momento, esta es la hora donde tienes que decirle al Señor: Señor, necesito tener definida la razón por la cual estoy aquí en la tierra. Y perdóneme, yo sé que el tiempo ha pasado, pero si usted me permite hacer una oración puntual. Si hay alguna persona aquí en esta noche, y sé que las hay, y tal vez no es una, que dicen: yo tengo la necesidad de arreglar en el altar cosas que tenía postergadas. Y estoy hablando puntual a gente que ha dicho: va a llegar el día donde yo voy a arreglarme con el Señor. El Señor te dice en esta noche: el día es hoy. Y si tú estás escuchando a Dios, el cual te está diciendo: arregla todo lo que tengas que arreglar hoy, el altar está dispuesto para que tú vengas a Él y te pongas a cuentas con Dios. Pasa aquí adelante. Vamos, sale de tu silla, ven aquí adelante y habla con Dios y dile al Señor: Señor, yo necesito, déjame orar por ti. Si tú necesitas, ven aquí al altar ahora y dile al Señor: Señor, necesito esa oración. Espera Dios por ti. No soy yo, ni es mi expectativa como predicador. Dios te quiere aquí, en el altar donde se arreglan todos los asuntos. Ven aquí. Padre, gracias. Gracias, Espíritu Santo, porque yo sé que todo corazón está delante de ti y toda necesidad, Señor, en tu iglesia es provista por tu gracia. Señor, tu palabra no vuelve a ti vacía y produce, Señor, aquello que debe producir para el cambio y la transformación de toda la iglesia. Padre, te doy gracias. Gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Recibe usted la palabra del Señor en esta hora? Recíbela en el nombre del Señor.